Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, reunión presencial. Hay personas que están en nuestro canal de YouTube, Betel Norte Durango, también nos acompañan. Y pues es un domingo muy especial, Resurrección. Es un día extraordinario. Y déjame decirte algo acerca de Jesús. Algo que Él dijo que me parece súper asombroso, la verdad, espectacular. Él predijo su muerte. Es muy complicado que alguien pueda hacer eso en la manera que Jesús lo hizo. Pero no solamente predijo su muerte, también predijo su resurrección. Ambos. Y lo cumplió además, ¿sí? Ahora, quienes lo escucharon, que eran sus seguidores, sus principales seguidores, sus discípulos principales, yo puedo ver que no lo creyeron. Porque sí lo dijo varias veces, y yo puedo ver que no lo entendieron totalmente. Y la razón que me atrevo a decir eso es porque no hay nada que esté documentado en la Biblia que muestre que ese día de la resurrección hubiera un grupo de personas esperando a Jesús que resucitara. No hay ningún documento, no hay nada que muestre que ahí estaban las personas. Tú sabes, un grupo que estuvieran diciendo, hey, vamos, él dijo, él predijo, y ahí estaban contando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesús sale de ese lugar. Nadie estaba ahí. Nadie. Y lo que quiero decirte hoy, esta tarde, es que la razón por la cual Jesús resucitó es muy relevante. Creas o no, puede ser que tú estás aquí y me digas, Alfonso, yo no soy un seguidor de Jesús, me ha gustado, he regresado, me ha gustado la música, lo corto de la reunión, yo no sé, algo te enganchó. Pero lo que yo sí creo es que la resurrección de Jesús es relevante, porque sin la resurrección de Jesús, el misterio más grande de la vida hubiera permanecido sin explicación. Ahora, tú me dirás ahí, Alfonso, ¿cuál es para ti o cuál piensas tú que es el misterio más grande de la vida? Bueno, el misterio más grande de la vida es una pregunta, un pensamiento que está en el ser humano que dice, ¿habrá vida después de la muerte? O una pregunta que está en nuestra mente, ¿qué sucede después de que una persona muere? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y ese es un pensamiento, una pregunta que ha estado siempre, todos los tiempos. Ha habido en ese tiempo de Jesús, antes de Jesús, muchas teorías. Hay muchas teorías el día de hoy también. Algunas son muy similares, pero la verdad es que la mayoría, antes y después, ha creído en la inmortalidad del alma. Te voy a repetir esa frase. La inmortalidad del alma. Ahora tú dirás, Alfonso, pero a ver, explícame mejor, ¿qué significa eso de la inmortalidad del alma? Bueno, significa eso de manera muy sencilla, que las personas creen en su gran mayoría que hay una parte inmaterial dentro de nosotros. Inmaterial es que no puedes ver. O sea, tú te levantas o tú te ves regularmente en un espejo, y en ese espejo te ves y a veces que estás quizá un poco más en modo pensante, dices, ¿habrá algo dentro de mí? ¿O solamente seré eso que veo? ¿O será que si hay algo dentro de mí que yo no puedo ver? Bueno, eso que nosotros pensamos, o eso que a veces decimos que hay dentro de nosotros, le comenzaron a llamar en el siglo V antes de Cristo el alma. Es una idea que no estaba en la Biblia básicamente, pero que 5 siglos antes de Jesús ya se comenzaba a hablar de ese tema, de esa palabra, el alma de las personas. Ahora, una de las personas que comenzó a hablar de eso fue Sócrates. ¿Cuántos han escuchado por lo menos ese nombre, Sócrates? Y este Sócrates desarrolló una teoría que luego Platón, pensadores griegos, pues de alguna manera le agregó ciertas cosas. Ellos pensaban que en el ser humano había un alma que era inmortal, ¿sí? Pero que de alguna manera esa alma quería salir de ese cuerpo. ¿Por qué razón? Bueno,
porque ese cuerpo de alguna manera limitaba esa alma. Ese cuerpo pues se deterioraba, ese cuerpo envejecía. ¿Cuántos de ustedes ya lo comprobaron? Que se ponen en un espejo, piensen en lo que veían en ese espejo 30 años atrás y piensen en lo que ven en ese espejo el día de hoy. ¿Ha cambiado algo o no ha cambiado algo? Sí, ha envejecido, ¿sí o no? Pero hay algo extraordinario que dice el mismo Pablo, dice, aunque este hombre exterior se va desgastando de día en día, envejeciendo, no obstante, dice, este hombre interior, que dice, se va renovando todos los días, dice. Pero bueno, ellos pensaban eso, los griegos, ¿sí? Entonces, la teoría de Sócrates era que una vez que el cuerpo se moría, lo que sucedía es que había una separación permanente del cuerpo y del alma. El cuerpo moría, el alma se separaba. Esa es una teoría. Estoy hablando de una teoría que Sócrates desarrolló. Ahora, ese cuerpo moría, el alma sobrevivía para siempre, de manera permanente, pero la otra pregunta que comenzó a ponerse ahí Sócrates fue, ¿dónde vivía esa alma? O sea, ¿a dónde se iba? ¿Sí? Y entonces Sócrates sugería que esa alma migraba a otra persona. A eso se le conocería entonces como el ciclo interminable de la reencarnación. Y era un ciclo interminable realmente, ¿sí? Es decir, que si tú crees o abrazas esa teoría, porque es una teoría de Sócrates, quiere decir que ya tu alma ya ha sido posada en varios cuerpos, solamente que tú no lo recuerdas o la gente no lo recordaba. Repito una vez más, teoría de Sócrates, ¿sí? Ahora, mi punto y lo que te quiero decir es que siempre ha existido la necesidad de saber qué sucede después de la muerte. ¿Qué pasa? Ahora, años más tarde, los griegos desarrollaron todavía algo más de esa teoría. Dijeron, no, es que esa alma se va a cierto lugar. Y ellos determinaron que se va a un lugar llamado Hades. Hades significaba Dios del inframundo, y que el Hades, para los griegos, esa teoría estaba dividida en 3 lugares. Un lugar al cual iban todas las almas de las personas que habían sido héroes, sabios, virtuosos, ¿sí? Otro lugar también para los que habían sido criminales y enemigos de los dioses. Y otro lugar al cual iban la mayoría de las personas, ¿sí? Y que aquellas personas que habían vivido una vida excepcional, entonces ellos llegaban a ser parte de una constelación de estrellas. Eso pensaba Sócrates. Ahora había otra cultura, los hebreos. Los hebreos, por su parte, ellos decían que había un lugar llamado Seol, que cuando las personas morían se iban al Seol. Los judíos finalmente del Nuevo Testamento decían que el lugar final de las personas era el Seol, el lugar de los muertos. Ahí se iban. Ellos no creían en un alma inmortal, pero luego fueron acuñando más pensamientos. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ese periodo de 400 años, que le llaman el periodo del silencio, de la oscuridad, se empezaron a desarrollar varios pensamientos. Hubo un grupo de judíos que comenzaron a acuñar no una teoría, sino un pensamiento bíblico desarrollado principalmente en lo que había escrito Daniel en el libro de Daniel. Tú lo puedes leer después, que comienza a hablar algo de la resurrección, y otros profetas habían empezado a hablar de ese tema. Entonces los griegos y los romanos se burlaban literalmente de eso que habían acuñado este grupo de judíos. Ellos básicamente abrazaron la idea de la resurrección, no la reencarnación, sino la resurrección. Ellos pensaban, de acuerdo a ese libro y a varios profetas, que los cuerpos físicos de las personas serían resucitados para vivir en un reino que Dios había construido, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que ellos pensaban. Que todos serían resucitados, pero que todos serían juzgados según como hayan vivido en la tierra.
Y eso generó también complicación, ¿no? Porque entonces las cosas se ponían confusas aquí, porque a ver, ¿qué pasaba con las personas que vivieron una vida buena versus las personas que vivieron una vida mala? O sea, ¿qué sucedía? ¿Cómo se pesaba eso? ¿Sí? Y además, ¿qué tan bueno tenías que ser para merecerlo? Por supuesto que ellos definían lo bueno o lo malo, muy provechosamente, sí, ese es otro tema, pero realmente era complicado. Nadie sabía exactamente en esas generaciones cómo funcionaba eso. No lo sabían. Para colmo, entre los judíos había una división, había dos grupos, uno que se llamaban los saduceos, y los saduceos pensaban que no había resurrección. Y por otro lado estaban los fariseos, otro grupo de religiosos que ellos pensaban que sí había resurrección de los justos. Entonces, estaban también divididos entre ellos, ¿sí? Ahora, llega un momento extraordinario. Escúchame bien. Porque entonces llega Jesús de Nazaret. Y Jesús no llegó para hablar acerca de qué sucede después que una persona muere. Ese no era su tema. Esa no era la razón por la cual él venía. Él lo primero que hizo antes. Sí lo definió de alguna manera, pero él hizo algo antes. Y lo que hizo antes Jesús fue afirmar que él tenía toda la autoridad y todo el poder para perdonar pecados. Uy, extraordinario. Esto cimbró la sociedad en ese tiempo, ¿sí? Esto sacaba de onda a los saduceos, a los fariseos, a los religiosos de la época, porque Jesús llegaba y a donde llegaba decía: tus pecados te son perdonados. Imagínate, nadie había hecho eso. ¿Quién se atrevería? ¿Quién se atreve a decir eso el día de hoy? Y llegar con una persona y decirle: hey, tus pecados te son perdonados. Nadie. Entonces los religiosos decían: a ver, espérame, Jesús. ¿Cómo que tú estás diciendo que tú perdonas pecados? Te recordamos algo, Jesús. Tenemos un sistema para perdonar pecados. Ese sistema, Jesús, si no lo recuerda, se llama templo. La gente va al templo y lleva una ofrenda, un animalito perfecto, y lo ofrece en holocausto. Derramar esa sangre, un sacerdote de por medio, para que sus pecados entonces sean perdonados. Tú no puedes, Jesús, perdonar pecados. Tú no tienes el derecho, no tienes la autoridad, no tienes el poder. Y Jesús dice: ¿templo? Yo soy más grande que el templo. Eso dijo Jesús. Es más, de hecho, dijo: este templo que ustedes ven, que idolatran, adoran, no va a estar en unos años. Piedra sobre piedra, va a ser destruido. Bueno, y seguía: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Seguía haciéndolo. De hecho, llega últimos momentos en la cruz del Calvario. Dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo ya los perdoné. Ahora, es fácil decir: tus pecados te son perdonados. Es fácil decir: yo tengo la autoridad y el poder para perdonar pecados. Es súper fácil decirlo, pero Jesús hizo algo más que decirlo. Jesús hizo algo espectacular. Él revirtió las consecuencias del pecado. ¿Sabes para qué? Para demostrar que tenía poder y autoridad para perdonar pecados. Las revirtió totalmente. Alfonso, tú me dirías: y dime cuáles son las principales consecuencias del pecado. Te voy a decir dos principales. Una, la enfermedad, y dos, la muerte. Ahora, si te fijas, Jesús no vino a decir a dónde va o qué pasa con una persona cuando muere. Él se fue antes de la muerte.
Él se fue a las consecuencias de la muerte. Él se fue a la razón principal. Él no dio un mejoralito solamente para el dolor de cabeza. Él se fue a la raíz del problema. ¿Y la raíz del problema cuál es? El pecado. De hecho, cuando te duele la cabeza y tienes que ir a comprar un medicamento súper caro, es la consecuencia del pecado. De hecho, cuando llegas con un médico y te da un diagnóstico y te dice, hey, su enfermedad es incurable, eso se le llama consecuencia del pecado. No de tu pecado, no me malinterpretes, no es un juicio de Dios, no, del pecado de Adán, del pecado de la humanidad. Entonces Jesús revirtió eso. Por eso dice, yo tengo la autoridad para sanar personas. Y Jesús comenzó a sanar personas para demostrar que tenía la autoridad sobre la enfermedad y que la enfermedad se revertía totalmente. Y entonces Jesús sana a ese ciego de nacimiento, y Jesús entonces sana a esa persona que está paralítica, y Jesús sana a esa mujer que dice que había gastado todo lo que tenía y que no había nada que pudiera hacer para poder parar ese flujo de sangre que ella tenía permanente. Y Jesús sana a esos 10 leprosos. Es más, esto sí es milagroso, sanó hasta a la suegra de Pedro. Imagina, Pedro fue y le dijo, hey Jesús, sana a mi suegra, por favor. ¿Quién de aquí valiente oraría por sanidad de su suegra? Muy bien, gracias, son buenos cristianos, ¿verdad? ¿Qué le dirían al Señor? ¿Sánala o llévatela, Señor, ya? O llévate, ¿verdad? Pero el punto central, escúchame bien, de Jesús no era sanar personas, era demostrar de alguna manera, validar la afirmación de lo que él había dicho. Yo tengo el poder y la autoridad para perdonar pecados. Pero luego Jesús hace la demostración máxima. Eso era la enfermedad, porque la otra consecuencia del pecado es la muerte, porque dice que la paga del pecado es que la muerte. Entonces Jesús haría una demostración extraordinaria. Su amigo Lázaro estaba enfermo y le mandan avisar para que vaya. 2 hermanas de Lázaro, Marta, María. Y Jesús, a propósito, intencionalmente no va, porque él tenía en mente algo que quería hacer. Él quería demostrar que tenía autoridad, poder sobre el pecado. Y entonces llega 2 días después, llega tarde, no tarde, él siempre llega a tiempo, y llega, y esto es lo que pasa. Las hermanas, te lo vas a imaginar, estaban destrozadas, pero además estaban enojadas, frustradas con Jesús. Esto es lo que dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, o sea, salió de la casa, no iba contenta. Jesús decía que era amigo de la familia, sanó muchas personas, pero a su amigo no lo sanó, no estuvo con él en el momento que más lo necesitaba. Eso es lo que pensaba Marta. Y entonces sale enchilada Marta, sale enojada, le habla desde su enojo. Y déjame decirte algo aquí, Jesús no se ofende porque le hables tú desde tu enojo. A veces nos enojamos más nosotros, ¿no? Y andamos creyendo, hey, ¿por qué le hablas así a Jesús? ¿Por qué te expresas de él así? ¿Por qué dices que no crees en él? No, Jesús no necesita que tú lo defiendas. Él no se ofende porque alguien está enojada o enojado con él. Esto le dice, Señor, le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo habría sanado como sanaste a muchos que ni conocías. Y entonces le contesta Jesús, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella le contesta de una manera tan real, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Eso es lo que ellos abrazaban, ¿te acuerdas? Eso es lo que ellos estaban creyendo. Es como cuando tú y yo perdemos a alguien, un ser querido o un amigo, y en un momento dado le decimos,
algún día lo vas a ver de nuevo. ¿Sí o no? Mi mamá se fue hace varios años, mi hermano, murieron en Cristo. Y yo me digo a mí mismo, un día los voy a ver de nuevo. A mi mamá ya no con un cuerpo enfermo. De hecho, ella tuvo una visión antes de morir, decía, hijo, ella le gustaba mucho ese verso de Isaías donde dice que correremos y no nos cansaremos, levantaremos alas como las águilas. Y decía, hijo, yo me sentía tan libre, podía caminar, no sentía ningún tipo de enfermedad, sentía que podía volar, me sentía con una libertad. Ella tuvo una visión extraordinaria de lo que sería su cuerpo nuevo, su realidad nueva. Y así lo decimos de alguna manera, ¿no? Y es lo que Marta le estaba diciendo de alguna forma. Luego Jesús le dice algo impensable, algo que nadie diría en su sano juicio, algo que nadie escribiría. O sea, yo creo que Juan cuando iba a escribir esta parte pensó, ¿la escribo o no la escribo? Porque está súper fumada, no sé, o sea, qué declaración. Y esto es lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección, le dice a Marta. Híjole. O sea, imagínate que alguien diga, yo soy la resurrección. Imagínate. O sea, lo que está diciendo, a ver, Marta, no te estoy dando una clase acerca de la resurrección, ¿sí? Estás en presencia de la resurrección. Y no solamente de la resurrección, estás en presencia de la vida también. Porque le dice, yo soy la resurrección y la vida, le dice. Quiero que veas el contexto. Murió Lázaro. Marta está enojada. Le dice, sí, ya sé que un día va a resucitar. Jesús comienza, le dice, yo soy la resurrección, Marta. Yo soy la vida. Y luego le dice algo extraordinario. Le dice, el que cree en mí. Y esta frase no la quiero dejar pasar por alto porque en el griego significaba el que confía plenamente en mí. Dice, el que cree en mí vivirá aunque muera. Uy, qué palabra, ¿sí o no? Tú y yo vamos a morir, te conviene entender esto. Dice, el que cree en mí vivirá aunque muera, dice. O sea, lo que está diciendo Jesús, vivirá nuevamente después de morir. ¿Ok? Jesús continúa. Y todo el que vive, dice después de eso a Marta. O sea, todo el que vive en ese nuevo tiempo. ¿En cuál nuevo tiempo? Una vez que resucitaste, una vez que moriste y luego resucitaste, dice todo el que vive, o sea, todo el que vive después de haber resucitado, dice, y cree en mí, no morirá jamás. Ok, enfatiza otra vez la confianza en él. Lo que está diciendo Jesús, Marta, no hay muerte después de la resurrección. Uy, Jesús estaba revolucionando todo. Te puedo asegurar que Marta tenía la misma cara que ustedes ahorita. O sea, ¿de qué está hablando, Alfonso? ¿Cómo está eso? Sí, Señor, no entiendo todo lo que estás diciendo, pero bueno. Y Jesús inmediatamente después de decirle eso le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto que te acabo de decir? Ahora, quiero que recuerdes, Marta está triste, su hermano está muerto, Marta está enojada con Jesús y Jesús le hace la pregunta, le dice, ¿me crees a mí? ¿Confías plenamente en mí? Y la respuesta de Marta es rápida, espectacular, le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el que había de venir al mundo. O sea, Marta le responde de esa manera. No le dice, sí te entiendo todo lo que me acabas de decir. O sea, quizá Marta está diciendo, mira, Señor, no sé si te entiendo todo lo que acabas de decir de la resurrección, pero lo que sí sé, lo que sí estoy segura es que yo creo que tú eres quien dijiste que eras, el Hijo de Dios,
el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Ahora, después de eso, Jesús resucita a Lázaro. Y con esto lo que Jesús estaba haciendo era revertir, ya había revertido la consecuencia de la enfermedad, sanando personas. Ahora Jesús estaba revirtiendo la máxima consecuencia del pecado. ¿Cuál es la máxima consecuencia del pecado? La muerte. La estaba revirtiendo Jesús porque demostró que Él tenía la autoridad y el poder para perdonar los pecados. Y lo que hoy celebramos este domingo es que su muerte borró nuestros pecados. Eso es extraordinario. Y que su resurrección nos mostró nuestro futuro. Tú tienes un futuro. Tu futuro es la resurrección. Así que con la resurrección de Jesús queda establecido nuestro destino final. No es un alma flotando allá en el cielo, en el universo. Nuestro futuro es un cuerpo resucitado. No es el alma separada del cuerpo, es el cuerpo. Solamente que es un cuerpo diferente. Dice Pablo, semejante al de Jesús después de que Jesús resucitó. Ahora, claro que esto era súper complicado. Si es complicado escucharlo hoy, en ese tiempo era más complicado escucharlo porque había diferentes creencias, la mayoría de ellas arraigadas en las creencias griegas. Solo que en el caso de Jesús no era una teoría más como la de Sócrates. En el caso de Jesús no era una gran explicación, una gran disertación, una gran conferencia, como decir, hey señores, ahora les presentamos a ustedes al gran filósofo Sócrates, con ustedes, donde les va a hablar acerca de todos los pensamientos y toda la teoría que él ha desarrollado alrededor de qué pasa después de que una persona muere, la separación del alma inmaterial del cuerpo que la limitará. Esa era una teoría. Y no era Jesús presentando, no. Y ahora, después de Sócrates, les presentamos a Jesús. Jesús tiene otra teoría donde no. Jesús no vino a disertar. Jesús no vino a presentar una teoría. Jesús realmente, o a dar una explicación, Él vino a demostrar. Él vino a probar. ¿Qué pasa después que una persona muere? Y fue toda una revolución. Yo voy a morir, dijo, y al tercer día voy a resucitar. Uy. ¿Y qué crees que pasó? Resucitó. No en lo oscurito, no en un cuartito, no en una historia 500 años después, 3 días después, públicamente, conversaciones con más de 500 personas diferentes lugares. Hey, tóquenme. A ver, preparen un pescadito zarandeado aquí, vamos a comérnoslo a la orilla de la playa. Y comió. Y lo tocaron y hablaron con él y conversaron con él y les dio instrucciones a la vista de todos. Por eso Pablo, perseguidor de la iglesia de Jesús, al saber esto, al estar presente, o sea, él se convierte en el principal promotor del cristianismo del primer siglo. Una persona que mataba cristianos, una persona que confabulaba para ejecutar cristianos, ahora es el principal seguidor de Jesús. Y entonces Pablo, en una de sus cartas, él escribe una carta a unas personas que estaban en una iglesia en una ciudad llamada Corinto, una ciudad con una mezcla de culturas griegas, romanas, y aborda este tema en su carta. Y es como si Pablo les estuviera diciendo, a ver, ustedes han escuchado de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, los respeto, buenos pensadores, está bien, dejaron buenas cosas,
trataron de responder con sus limitaciones la pregunta ¿a qué pasa después de la muerte? Pero la verdad no es más que una simple teoría. Estaban equivocados, no le dieron al clavo. Esto es la verdad, les dice Pablo. Y entonces escribe, dice, lo cierto, como diciendo, todo esto anterior no es cierto. Es una buena teoría para filosofar, para estar echando ahí a volar tu mente. Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Es decir, Pablo decía, esto es cierto, ustedes lo saben, muchos de ustedes lo vieron morir, lo vieron colgado en esa cruz y después lo vieron vivo, resucitado. ¿Y cómo está eso de primicias? Bueno, primicias es porque Jesús es el primero que resucitó y ya no murió. Porque antes de Jesús ya había habido personas que habían resucitado. De hecho, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Pero qué crees que pasó con Lázaro? Murió después. Pero Jesús es la primicia porque Jesús resucitó. Es el primero que resucitó y no ha muerto. Ese es nuestro destino. Ahora, Pablo sabía que era complicado este tema. Y entonces les explico un poco más. Les dice, así como en Adán todos mueren, o sea, diciendo, hey, acuérdense, estamos conectados con Adán, nuestro padre Adán, y como la consecuencia del pecado de Adán nos alcanzó a nosotros también. La desobediencia de Adán nos alcanzó también a nosotros. Heredamos las consecuencias del pecado, heredamos las consecuencias de la enfermedad, heredamos las consecuencias de la muerte, ¿sí o no? Que me digan, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántos pecan de los que están aquí? Levanten la mano. Lo mismo que le pasó a tu padre Adán. ¿Cuántos se han enfermado alguna vez por lo menos? Levanten la mano. Entró la enfermedad ahí. ¿Y cuántos se van a morir? Todos. Lo mismo que le pasó a Adán. Dice, pero, dice, también de la misma manera, dice Pablo, en Cristo, todos volverán a vivir. ¿Cuántos están en Cristo? Les pregunto aquí. Hey, si tú estás en Cristo, vas a volver a vivir. Dice, pero cada uno en su debido orden, dice. O sea, lo está explicando. Dice que la resurrección es para todos, pero que hay un orden también. ¿Y cuál es el orden? Dice, Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces habla de una segunda venida. ¿Sí o no? Él ya vino una vez. ¿Cuántos creen que ya vino una vez? Y sabes la garantía que va a venir otra vez. ¿Sabes cuál es? Que cumplió y vino la primera vez. Y en esa segunda venida, entonces dice, habla de la resurrección de los que han puesto su fe en Él. Así que las enseñanzas de los apóstoles acerca de la resurrección no se basaba en teorías, en razonamientos, sino en una historia. Pero una historia probada, una historia que sucedió, que ellos vieron de primera mano, en primera fila, por lo cual ellos arriesgaron su vida, sacrificaron su vida. No hay otra manera de entenderlo. Ellos dieron su vida no por lo que creyeron. ¿Sabes por qué? Por lo que vieron. Lo vimos morir y lo vimos levantarse de entre los muertos. ¿Cómo no le vas a creer a alguien así? Claro que le vamos a creer. Ahora, si tú eres parte de Betel, hay algo que me escuchas decir seguido y lo voy a seguir diciendo. Nosotros no creemos que Jesús resucitó porque la Biblia lo diga, sino todo lo contrario. Tenemos una Biblia, amo mi Biblia, amo la palabra debido a la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque creemos en la resurrección, porque Mateo lo vio levantarse de entre los muertos y lo documentó.
porque Marcos conversaba con el apóstol Pedro y Pedro vio todo lo que pasó con Jesús, lo vio resucitado, lo vio morir y le contó a Marcos, y Marcos lo documentó en el Evangelio de Marcos. Porque Lucas comenzó a investigar por su cuenta, a preguntarle a testigos presenciales de la época, y escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles también. Porque Juan lo vio en primera fila y lo documentó. Y todos esos escritos fueron recolectados, protegidos, copiados y distribuidos en esos primeros siglos. Escritos solamente. Y entonces el Imperio Romano reconoce a Jesús como Señor, y entonces después de eso se ensambla la Biblia como la tenemos el día de hoy. La Biblia no existía en aquel tiempo como la tenemos el día de hoy. La implicación de la resurrección para ti, para mí, hoy es que la resurrección es tu destino. Esto yo lo abrazo con todo mi corazón. A mí me encantaría, yo oré por esta reunión, que tú lo puedas abrazar. La resurrección es tu destino. No la vagancia eterna de tu alma por no sé dónde. Y la resurrección es la garantía. Y la resurrección de Jesús es tu garantía de que eso sucederá. Si no hubiera resurrección, tú no tendrías esperanza, ni yo. Entonces la pregunta que Jesús le hizo a Marta es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Crees esto? Dile a la persona que está contigo ahí, dile: ¿crees lo que acaba de decir Alfonso? ¿O crees que se aventó un tecito de marihuanol hoy, esta mañana, antes de venir? Lo más que me tomé fue un café con mucha cafeína. ¿Es pecado? Ok, gracias. María le dice, Marta, le dice a Jesús: ¿me crees? Es una pregunta para todos. Sea que tú lo estés considerando hoy en este momento, sea que estés regresando a la iglesia después de haberte retirado por un tiempo, quizás es tu primera vez hoy aquí en este lugar. Pero sea como sea, quizá tú puedes responder igual que respondió Marta y digas: yo creo que tú eres el Cristo. No entiendo todo cómo será este tema de la resurrección, pero yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres quien había de venir al mundo. Pero si tú no puedes creerlo y estás aquí y se te complica creerlo, te entiendo, perfectamente te entiendo. A sus discípulos principales, que se los dijo, que caminó con ellos, también se les dificultó creerlo, no lo creyeron. Pero déjame decirte algo: alguien que predijo su muerte, alguien que predijo su resurrección y lo cumplió, merece que al menos lo consideres. Si no lo crees totalmente, considéralo. Llévatelo ahí en un apartadito. Algo curioso que hizo Jesús es que cuando Él estuvo aquí, Él invitaba a las personas a seguirlo antes de que creyeran en Él. Quizá ese puede ser tu caso. Síguelo primero. No creas en Él todavía, pero comienza a seguirlo. Y cuando menos acuerdes, si eres honesto, honesta brutalmente, de repente te va a pasar lo que le pasó a Juan. Hey, tú eres el Señor. Tú eres Dios. Tú eres quien dijiste que eras.
y para los que estamos aquí y confiamos plenamente en Él. Sabes, la plenitud de Dios no podía ser retenida en una tumba. Jesús era Dios. Por eso lo seguimos. Por eso hoy celebramos. Por eso hoy nos viste en un tiempo diferente de música, danzando, bailándole a Él, alegres, porque no servimos a un Dios que está muerto. Él resucitó. Celebramos que Jesús está vivo, no muerto. Y como dijo Pablo, Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Un Cristo vivo. Así que este y cada día debe ser un día de alegría para nosotros. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.